Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu. Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la locución está Mónica Pedré, en las redes sociales Nicolás Ciancaglini, en la operación técnica Leonardo Giusti, en la coordinación periodística quien les habla, Marcos González Gaba, y en la conducción nuestro amigo y servidor Pepe Kokubu, quien hoy no está con nosotros, pero bueno, nos acompaña Juan Manuel Jarán. ¿Cómo estás? Hola Marcos, buenas noches. Un gran amigo. Y nuestro gran amigo también, Sergio Skobalski. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo a toda la audiencia también. Bueno, hoy estamos con estos dos amigos para hablar de temas que no tienen que ver con Kaizen específicamente, pero que sí están relacionados a los negocios internacionales y que tienen que ver con la defensa. Por eso invitamos a Sergio Skobalski, que es un experto en geopolítica internacional y en el análisis del mundo y del mapa tan complejo en el cual estamos involucrados hoy, y también lo invitamos a Juan Manuel Jarán para que sea el periodista hoy que lidere esta entrevista con este experto local. Así que bueno, Juan, un gusto tenerte aquí. Gracias Marcos. Y Sergio, para empezar la charla de esta noche, estamos viviendo un mundo que es una transición geopolítica. Lo veníamos hablando antes de entrar y nos gustaría que nos pongas un poco en autos qué significa una transición geopolítica en términos generales y particularmente en lo que está sucediendo hoy. Bueno, mira, para analizar un poco la situación geopolítica podemos hacerlo desde dos principios. En principio estamos viviendo un mundo sin anclajes. Para hacer una retrodicción histórica, el mundo cuando termina la Segunda Guerra Mundial era un mundo totalmente proteccionista, ¿no? Normalmente los aranceles que había entre los países oscilaban entre el 100 y el 200%. Estados Unidos, un año antes de ganar la Segunda Guerra Mundial, en el 44, con Bretton Woods, establece cuál es el nuevo sistema internacional que lidera hasta este momento. Hoy nos encontramos en un mundo totalmente diferente. Si tomamos las tres economías más grandes del mundo, Estados Unidos, China y la Unión Europea, el promedio de aranceles que existe es entre el 2 y el 3%, ¿no? Este mundo globalizado, creado por Estados Unidos, es el primer principio para analizar la cuestión geopolítica. El segundo es el de los imperativos geopolíticos y la ingeniería geopolítica. Los imperativos geopolíticos son aquellas cuestiones que son hechos consumados, ¿no? Que no se pueden modificar. Y la ingeniería geopolítica es las estrategias y la política internacional, cómo se va adaptando al sistema internacional. Con la asunción del presidente Trump, estableció en sus primeros discursos cuál es el imperativo geopolítico. Dijo que este sistema internacional liberal que había servido para derrotar en su momento a la Unión Soviética ya había perdido eficiencia, porque hacía que las potencias como Estados Unidos dependieran de algunos países o gobiernos que son inestables. Un ejemplo de esto puede ser el tema del Ibupirac, ¿no? El Ibupirac cuando estuvo la pandemia, antes de la pandemia, el 95% del Ibupirac se fabricaba en India. Cuando comienza la pandemia, India decide cerrar
la exportación de Ibupirac, y el mundo empieza a sufrir las necesidades de la falta de Ibupirac. Y el segundo es la reingeniería, ¿no? El segundo principio que hablamos es la reingeniería geopolítica, que también fue definida por Trump a través de los aranceles. ¿Qué buscaba a través de los aranceles? Que busca a través de los aranceles un rediseño de lo que es la estructura del mercado global. Esto, por supuesto, tiene consecuencias, ¿no es cierto? Tenemos, en principio se dio una especie de demora, no hablo de ruptura, pero una demora en lo que son las cadenas de suministros. Sí. Que si esto, por supuesto, se agrava, podría tener algunas consecuencias, como por ejemplo las organizaciones internacionales como el Fondo Mundial, el Banco, entrarían en un colapso parcial, ¿no? Tengamos en cuenta que estas organizaciones son las que le dieron entidad y seriedad al sistema internacional durante estos 80 años. Lo segundo que puede ocurrir es una desglobalización caótica, ¿no? Que lleve a mercados que sean regionales, autónomos y en competencia entre sí. Okay. Y el tercer punto que muchos economistas hablan es de una situación asimétrica, de una recesión global asimétrica que va a impactar en regiones de importancia media, digamos, en América Latina, en África y en Asia, sudeste asiático. Esto, por supuesto, se da en el marco de este cambio del sistema internacional. Y para Estados Unidos, o para Estados Unidos bajo la administración Trump, ¿cuál es ese mundo al que quiere llegar donde vuelve a ser eficiente como líder, si se quiere, o cuál es lo que ellos buscan? ¿A dónde quieren ir? Bueno, en realidad estamos iniciando, ¿no? Claro. Un proceso de cambio que lo vamos a ver en los meses sucesivos, ¿no? Hay un libro muy interesante que escribió Trump con otro colega en el año 1978, que habla del arte de la negociación, ¿no? Uh-huh. Y en ese libro habla de lo que se conoce como hipérbole estratégica, ¿no? Que es aumentar o ejercer presión para luego desescalar. Ese es un primer punto. Y después hay otro concepto que es muy interesante, que es el Blinkmarkship, que se llama, que es estrategia al borde del abismo, que es llevar, digamos, al competidor al borde del abismo para luego retroceder, ¿no es cierto? Y generar mejores condiciones de negociación. ¿Y puede llevar a Estados Unidos a China al borde del abismo? Bueno, estuvimos viendo, ¿no?, una escalada de lo que es los aranceles. Inicialmente llegamos a aranceles muy altos para luego, digamos, ir bajando. La posición, por supuesto, también otra parte que es el manejo de la narrativa que hay, ¿no? O sea, cuando se escala en un tema de aranceles o en tema de un conflicto, en el caso de la administración Trump, esa escalada se escala y también se da la solución, ¿no es cierto? Porque el presidente habla de lleva a ese el borde del abismo y da la solución al problema, ¿no? Ese es el control de la narrativa. Esos son los 3 puntos que habla el libro que me parece que pueden aplicar para este contexto. Pero China estaba preparada para esto. Marcos. Bien. Tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Cómo afecta esto a la logística global? Bueno, la afecta, como dijimos, ¿no? Los aranceles inicialmente generaron una demora en lo que es la cadena de suministros. Esa demora de cadena de suministros se vio en los primeros meses y se está viendo ahora, ¿no? Porque el impacto son meses posteriores, ¿no?, a la ocurrencia de esto, a la imposición de estos aranceles que luego se están negociando en distintas, en forma individual, digamos, entre el gobierno de Estados Unidos y los distintos países, ¿no?, que era un poco la estrategia que tenía la administración Trump, porque lo que se da en el sistema internacional es algo novedoso, ¿no? Los analistas internacionales estudian este tema, pero siempre se da en forma al revés a lo que se está dando ahora, ¿no? La potencia que crea el sistema internacional es la potencia que lo está cuestionando. Claro. Y la potencia que viene emergiendo, que es China, lo mantiene, es lo que la quiere mantener. Porque en las otras transiciones de los sistemas internacionales fue al revés. Es decir, la potencia, digamos, que había generado el sistema lo quería mantener y la que emergía era la que le quería modificar. Ahora se está dando al revés, porque China realmente se benefició de este sistema de la globalización, especialmente a partir de su ingreso en la Organización Mundial del Comercio.
Sergio, y cuando hablamos del estrecho de Hormuz, por ejemplo, cuando hablamos de los estrechos y la importancia que tienen en la logística y de la implicancia de la guerra en estos estrechos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que los estrechos se llaman choke point en estrategia, que son los puntos de estrangulamiento, ¿no? Vimos ahora que Irán había amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz, ¿no es cierto? Uh-huh. Por el estrecho de Hormuz, por ejemplo, pasa el 20% del petróleo mundial y el 20% del gas natural licuado. Pero, ¿cuál es el principal consumidor de ese petróleo y de ese gas? Es Asia, ¿no? En un 82% Asia. Y dentro de ese 82%, el 70% China. También vimos a China rápidamente negociar digamos, interceder ante Irán para que no se cierre el estrecho. El estrecho igualmente iba a perjudicar a todo el mundo porque iba a subir el precio del petróleo, ¿no? Y el precio del petróleo para países como Estados Unidos es un tema crítico, ¿no? El petróleo es necesario mantenerlo estable porque el pueblo americano lo quiere así, digamos. Hablamos primero del tema aranceles y ahora estamos entrando de a poco a una cuestión más militar o de defensa. Claro. ¿Cuál es tu punto de vista ahí en lo que está sucediendo ahora en Medio Oriente, en algo que parece nunca tener un fin, ¿no? Digamos, claro. De alguna forma. Ahí hay que tener en cuenta, justamente en un libro que escribí con un colega que se llama Antagonismo Dominante, la guerra global segmentada en el mundo, ¿no? Y la confrontación entre Estados Unidos y China. Yo creo que se está dando eso, ¿no? La guerra global segmentada significa que hay conflictos regionales, segmentos de conflictos regionales que involucran la participación de las distintas potencias, en este caso de Estados Unidos y China, y que son tres, básicamente. El conflicto euroatlántico, euroasiático, que actualmente tiene su espacio de batalla en Ucrania. El conflicto Medio Oriente es un espacio de disputa permanente, y así va a ser, digamos, ¿no? Y el otro es en la región del Asia-Pacífico, ¿no? Que en mi opinión es el que va a terminar definiendo el nuevo sistema internacional. ¿Ahí te referís a China, Taiwán o algo más? No, me refiero a China y Estados Unidos. ¿No? En la región Asia-Pacífico. Claro, sí, que es el antagonismo dominante, ¿no? Porque, digamos, el riesgo para Estados Unidos es que China se convierta en un actor regional, ¿no? Con un dominio regional en todos los países, ¿no? Hay mucha disputa. El grupo especialmente de islas está muy cercano a Estados Unidos, ¿no? Sí. Y se da esa confrontación, ¿no? Estados Unidos lo que busca evitar, en mi opinión, es casualmente esa regionalización de China, que China se convierta en el actor regional con dominio en todo el sector de islas. ¿Cómo podría China tener bajo su dominio a Japón y a Corea, por ejemplo? No, por ahora no es posible, claro, digamos. Pero también ¿de qué forma podría llegar a ser? Tengamos en cuenta que también el principal socio comercial de Japón es China, ¿no? Sí. O sea, el tema es comercial, ¿no? Más que una posición militar, ¿no es cierto? Es comercial. La estrategia, por supuesto, que tiene China, porque también depende de cuáles son las concepciones de las potencias, ¿no? Tenemos que Estados Unidos tiene una concepción desde el punto de vista militar de proyección global, y eso hace que sea necesario la participación de alianzas, de ejercicios combinados con otros países y su disposición con las bases estratégicas en todo el mundo, sí, que son en realidad los que permiten la globalización, ¿no es cierto? O sea, Estados Unidos protege la globalización, que es un poco lo que dice con razón el presidente Trump, que Estados Unidos financia, digamos, este sistema global con sus bases, porque los protege de las piraterías, y que muchos países, entre ellos China, se beneficia de esa protección. Marcos, ¿algo más? Sobre China, que estábamos hablando sobre Asia y sobre China en especial, ¿vos creés en esto? Bueno, estamos viendo últimamente, aunque tiene años ya este fenómeno, mucha presión de China sobre la zona del sur de China, del estrecho de Taiwán. ¿Cuál es tu hipótesis con respecto al conflicto del sur de China? Bueno, en realidad lo ha dicho el presidente Xi Jinping en reiteradas oportunidades, ¿no? Que digamos, Taiwán es lo considera parte de China, y que antes del año 1949, que se cumplen los 100 años de la República Popular China,
tiene que estar, digamos, bajo poder de China, ¿no? Habla siempre de una intención de que sea por la vía democrática, pero también me ha manifestado en reiteradas oportunidades que no descarta el uso de la fuerza. Creo que ese es el mensaje de China y creo que es lo que en algún momento China va a realizar, ¿no? ¿Y puede China entrar en un conflicto con Occidente, pensando en términos de su incapacidad para ser autosuficiente, ¿no? China requiere comprar, por ejemplo, lo vemos en Brasil y en Argentina, soja, compra petróleo, compra al mundo un montón de commodities que requiere para su propio funcionamiento interno. Sí, yo pienso que, digamos, el momento no lo sabemos, ¿no? Claro. Ni la forma tampoco lo sabemos, ¿no? Simplemente tenemos la decisión política del gobierno chino de concretar esta unificación que ellos llaman pacífica, ¿no? Sí. No sabemos el cómo. Por supuesto que siempre China ha evitado la guerra, ¿no es cierto? Es decir, por supuesto, un poco lo que vos decís, Juan Manuel, China produce el 70% del alimento para la población, de un poco más de 1.400 millones de personas, y el 30% restante, que es mucho, sí, necesita comprarlo afuera, ¿no? En otros países, y por eso que la relación que tiene, el vínculo que tienen con los países es más comercial. Y como te decía, Estados Unidos, que tiene esa proyección global, China tiene, digamos, una visión comercial, casualmente por esta necesidad que no puede satisfacer con sus recursos las necesidades del pueblo, ¿no? Que es una prioridad para el gobierno. ¿Y qué rol está cumpliendo China en estos conflictos que estamos viendo y que vos nombraste como aliado, si se quiere, de Rusia o no? Lo dirás en Ucrania, claro. Y el rol en la cuestión de Medio Oriente. En realidad la política china siempre ha sido no involucrarse en los conflictos. Sí. O sea, no directamente, digamos. Claro, no directamente. No genera alianzas, no tiene alianzas, y eso lo tiene, digamos, escrito, ¿no? Y la relación que busca con los países es una relación comercial del win-win, digamos, que sí. ambos ganen, independientemente de que con Rusia tiene una asociación estratégica de alto nivel, ¿no es cierto? Para los intercambios. Pero el riesgo de esta regionalización es que se creen estos mercados, por un lado el occidental y por el otro lado el euroasiático continental. ¿Por qué me refiero a euroasiático continental? Porque está, por supuesto, Rusia, que es Eurasia, y es continental porque no incluye las islas de Japón, Corea, sí. etcétera, ¿no? Entonces, esos regionalismos son los que pueden llegar a complicar, digamos, la situación global. O sea, pero militarmente sería difícil ver a China envuelta militarmente, en un apoyo directo a en un conflicto en particular. No se dio y no se va a dar, claro. Tampoco, ¿no? Por política china no se va a dar. No tienen esa política y bueno, lo han manifestado y ha pasado, digamos. Siempre en cada conflicto que hay internacional se ofrecen como mediadores o como pacificadores, ¿no es cierto? Y ya que estábamos hablando del conflicto Rusia-Ucrania, ¿qué rol cumple la Unión Europea en todo esto? Porque vos arrancaste hablando de las 3 economías más importantes y nombraste a la Unión Europea, pero parece un poco ajena a todos los conflictos que estamos hablando en términos de relevancia, digamos. Claro. Bueno, un poco lo que también ha manifestado en reiteradas oportunidades la administración Trump es que la Unión Europea en estos periodos se dedicó a invertir mucho más en cuestiones sociales y económicas, sí. que en cuestiones militares, ¿no? Amparados en el paraguas militar de los Estados Unidos. Y eso es lo que Trump quiere modificar, ¿no? Se acaba de firmar hace un par de días atrás que la Unión Europea va a aumentar el 5% al 2030 el presupuesto en defensa, cosa que es mucho dinero. Excepto España. España se mantiene, sí. en el 2% y bueno, recientemente el presidente Trump dijo que iba a tomar medidas con respecto a España, que no ha querido, digamos, sumarse a subir el presupuesto de defensa en el 5%. Eso va a equilibrar un poco la situación que está muy desbalanceada, por supuesto. Y con esto en mente, ¿qué rol van a cumplir hacia adelante, por ejemplo, la OTAN, el G7? Bueno, puede ser que se reformule, digamos, en principio se va a mantener, digamos, en las mismas condiciones, ¿no? Porque se va a aumentar un poco lo que Estados Unidos exigía, que se está cumpliendo, que es aumentar, digamos, el presupuesto de defensa. Aumentando el presupuesto de defensa, por supuesto,
el armamento y la actualización se va a hacer a través del complejo militar industrial de Estados Unidos, o sea que se van a nivelar y se va a fortalecer teniendo en cuenta, de acuerdo a lo que la OTAN manifestó, de la posible amenaza rusa en algún otro territorio del espacio postsoviético próximo a Rusia, ¿no? A la Federación Rusa. Y el BRICS, porque el BRICS se ha ido posicionando últimamente como una alianza nueva que tiene nuclea un PBI muy importante, un porcentaje de PBI muy importante a nivel global, sí. Pero vemos que Rusia está en un conflicto de tipo militar, Irán, que es un socio que está adherido, si se quiere, sí. También está ahora en un conflicto directo de tipo militar, y sin embargo Brasil, China, la India no están, no hay un apoyo directo como si uno ve en otro tipo de alianzas, como puede ser la OTAN, por ejemplo. Tampoco lo vimos eso porque en realidad son los intereses de los países, ¿no? Tampoco lo hemos visto cuando Rusia invade Ucrania, digamos, ¿no? Porque sí. Brasil, con el presidente Bolsonaro, en ese momento, si bien votó a favor de que Rusia había invadido Ucrania, no votó las sanciones económicas contra Rusia. ¿Por qué? Porque acá empiezan a jugar cuestiones de más estratégicas para el país, ¿no? Por ejemplo, los fertilizantes. Claro. Brasil compra el 80% de los fertilizantes a Rusia y necesita, por supuesto, para su producción necesitaba los fertilizantes, ¿no? Y entonces eso hace que esta sea una geopolítica en la cual se manejan, por supuesto, como debe ser, los intereses de los países. Pero el BRIC tampoco ha tenido una posición sólida, digamos, respecto de Ucrania. Y vos hablabas en un momento de el riesgo de que se genere, digamos, un mundo dividido en dos, no solo militarmente, sino comercialmente, que no haya, digamos, una conexión comercial entre ambos mundos, si quiere. Claro. ¿Es factible eso, teniendo en cuenta lo que produce y de lo que se depende de ambos lados, digamos? Porque Estados Unidos alguien le tiene que vender todo lo que produce también. Exactamente. Igual que Brasil, igual que Argentina, igual que otros países. Es posible, no sabemos quién va a ser el perdedor de esto, Claro. ¿no? Porque en realidad los comercios, digamos, por una cuestión de cantidad de habitantes, digamos, si bien el PBI es mayor el de Occidente, por la cantidad de habitantes que tienen, los mercados asiáticos son muy importantes también, ¿no es cierto? Claro. Para cualquier país es muy importante. Y respecto hablabas de la cantidad de habitantes, estamos viviendo también en un mundo que en algunas regiones se va envejeciendo. Por ejemplo, bueno, Japón y Corea son grandes ejemplos, la Unión Europea también, incluso pasa en América Latina. Digo, ¿eso cómo puede jugar? Pensando en el mundo, obviamente uno no sabe. Claro. Digo, de acá a 15, 20, 30 años, puede África, el sudeste asiático crecer, la India y el resto de crecer en términos de potencialidad o de fuerza. Sí, las previsiones, en realidad, para que, digamos, se considere que la población crece, por cada matrimonio debería haber 2.1 hijos, ¿no? Okay. 2.1 eso no está pasando en América Latina, no está pasando en Europa, sí está pasando en África, donde el promedio es 5, digamos, ¿no? Se cree que la población para el 2035 van a llegar a los 2.000 millones en total, ¿no es cierto?, de los 56 países. Si tenemos en cuenta las diferencias que hay en PBI, la diferencia más grande en PBI que hay es entre Corea del Sur y Corea del Norte. En Corea del Sur el PBI es 40 veces más grande que el de Corea del Norte. Pero el segundo es el Mediterráneo, ¿no es cierto?, entre África y Europa. Entonces ahí hay un problema, por supuesto, de cuestión de migración, ¿no es cierto? Claro, hay un problema porque las diferencias de PIB son 20 veces más grande el de Europa respecto de África. ¿Y hay una solución al problema de la inmigración? Porque justamente Trump, vos dice que Europa se dedicó al gasto social, y un poco es porque el problema que tiene en la puerta de entrada es ese, que es la inmigración y demás. ¿Cómo se puede solucionar eso en un mundo en conflicto y en un mundo donde las regiones... Y eso normalmente genera más conflicto, ¿no es cierto? Sí, eso genera más conflicto, no tiene una solución a la vista, digamos. Bueno, qué interesante esta charla. ¿Estamos bien de tiempo? Corte, entonces vamos a un corte. El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad.
Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo. Bueno, ¿cómo están oyentes? Hoy estamos aquí en Clave Japón sin la presencia de nuestro amigo Pepe Koku, pero estamos con dos amigos que lo están reemplazando y estamos hablando de economía y hablando del mundo, hablando y también charlando desde diferentes perspectivas. Nuestro invitado hoy es Sergio Skobalski. Voy a repasar un poquito su formación. Es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador en Argentina, Master of Strategic Studies and Defense de la China's National Defense University y Máster en Planeamiento Estratégico y Dirección por Objetivos del Instituto Internacional de Estudios Globales para el Desarrollo Humano en España. Asimismo, tiene un tercer Master of Strategic Studies de la US National Defense University en Estados Unidos y es licenciado en Estrategia y Organización del Instituto de Estudios Superiores del Ejército Argentino, entidad de la cual además es profesor. Sergio, bueno, muchas gracias por esta charla. Gracias por la invitación. En esta segunda etapa del programa vamos a traer un poco todo este análisis a nuestro continente, a nuestro país, si te parece. Y te quería preguntar, bueno, ¿hacia dónde va Argentina en lo geopolítico? ¿O cuál pensás que es el perfil que mejor le puede explicar a nuestros oyentes de cómo está Argentina hoy posicionada geopolíticamente? Bueno, para hablar, vamos a hablar de América Latina, ¿no? Que engloba un poco a todos nuestros países. Nosotros vivimos en una zona de paz, ¿no? Lo que se llama una zona de paz. Y una de las características, por eso a veces es difícil comprender cuáles son las dinámicas de los conflictos que se dan en el mundo, ¿no? Para tener América Latina tiene una lógica de la supervivencia de los estados. Por ejemplo, ¿no? Cuando se crea en el año 1948 las Naciones Unidas, estaba formada por 20 países latinoamericanos y 14 europeos. Hoy son 193 países, es decir, subió 4 veces más. Y hay 20 latinoamericanos y 44 europeos. Porque el último país que se independizó para nosotros fue Panamá, 1903. Y no tenemos esta lógica de la disgregación de las fronteras. Por ejemplo, la Unión Soviética se dividió en 15 países, Yugoslavia en 7, Checoslovaquia en 2. Y así podemos ir avanzando, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que es, no pasa en nuestra región, lo que pasa a veces en otras regiones, y por eso a veces es difícil de comprender estos conflictos como casualmente los que se dan en Medio Oriente, ¿no? Que es una zona de conflicto permanente. La posición en América Latina, digamos, los problemas no son los conflictos, sino que son de cuestiones económicas y cuestiones sociales, ¿no? Que es necesario que los gobiernos están tratando de trabajar para poder, digamos, avanzar en estos aspectos que son los que más impactan en nuestra América Latina. Por ejemplo, vamos a llevarlo a un caso concreto, la posición de Argentina en la geopolítica en el gobierno de Milei con respecto, por ejemplo, Estados Unidos e Israel, que es el eje que el gobierno actual está planteando como su plataforma de mayor conveniencia, digamos. ¿Cómo crees que esto, o qué efecto puede tener en Argentina? ¿Tiene que ver este alineamiento con la compra que hizo el gobierno de F-16? ¿Es una luz verde para algún desarrollo militar en la región? Y después te pregunto, ¿podría Argentina tener otro posicionamiento en este momento, por ejemplo, más cercano a Irán, o es imposible por la historia más reciente entre los países y otras cuestiones? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que los gobiernos, por supuesto, manejan sus intereses, los intereses nacionales. Nuestra cultura es una cultura occidental donde compartimos valores, y creo, digamos, que en ese sentido el alineamiento que tenemos es correcto, digamos, ¿no? Entonces, los países, en función de su cultura, de sus valores, de su historia, es donde se vinculan.
Esto en el plano, por supuesto, del tema defensa, que es lo que me estás preguntando. Comercialmente puede existir, digamos, puede existir independencia económica, eso lo decide la política de cada país, ¿no es cierto? Y eso en nuestra América Latina ha variado, ¿no? Y sigue variando. Pero lo importante es que digamos, en función de los intereses nacionales, la política establece los lineamientos y en función de eso se van alineando, ¿no? Es decir, las políticas de defensa son políticas de Estado, ¿no? Y es lo que, por supuesto, se tiene que respetar en un gobierno. Hace un rato hablabas de el presupuesto que se le dedica a la defensa en Europa. Estamos hablando. ¿Cómo se hace ese análisis en América Latina y cuán relevante es para América Latina dedicar más recursos a la defensa? O tal vez vos decías los mayores problemas son económicos y sociales y tal vez esos recursos, obviamente finitos, se tienen que aplicar a otro cuestión, claro, por ser una zona de paz, como bien decías, pero ¿cómo se entiende todo esto? Y eso de ser zona de paz y por la ubicación geográfica que tiene nuestra América, especialmente América del Sur, los problemas que hay que solucionar son otros, ¿no es cierto? Son más de cuestiones de seguridad interna y por supuesto económicos, ¿no es cierto?, que están vinculados. Entonces es lógico que los presupuestos de defensa estén acordes primero a las necesidades o a las condiciones y las posibilidades que tiene cada país. Y en función de eso se establecen las directivas y cada gobierno lo establece y dando prioridad, creo yo, inicialmente a cuestiones que son de seguridad interior y de economía, para que se genere el contexto para poder después avanzar en los otros presupuestos. Pero en general el presupuesto de América Latina es más bajo que en el resto de las regiones porque estamos en una zona sin conflictos. Bueno, paramos aquí un segundo, vamos a un corte, por favor. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Sergio, y siguiendo con América Latina, hay un problema que es evidente hace muchos años, que por lo menos en Argentina ha sido más evidente en los últimos años, pero bueno, en Colombia, en México, que es el narcotráfico. Digo, eso es una cuestión también que engloba el conflicto, como vos lo venías comentando, o cómo encajan en esta cuestión global y de los conflictos. Yo creo que en América Latina es uno de los problemas más graves, ¿no es cierto? El tema del narcotráfico, que está avanzando en regiones donde hay mayor producción por supuesto, de cocaína, de marihuana, etcétera, y es un problema al cual, digamos, los gobiernos están dedicando cada vez más recursos, porque se está convirtiendo en un problema en algunos países de América del Sur, en problemas graves, ¿no? Lo hemos visto en Ecuador, lo vemos en Perú con permanentes estados de excepción, ¿no? Que los estados de excepción son casualmente eso, un estado de excepción en un gobierno democrático, pero a veces se tienen que prolongar en el tiempo porque la violencia en México también, la violencia es muy grande, ¿no? La violencia interna que hay producto del narcotráfico y lo que conlleva el narcotráfico, ¿no? Los otros temas que son también críticos, ¿no? Sí. La trata de personas, etcétera. Y además hay zonas y regiones donde el poder no es el gobierno del local, sino por ahí grupos yo creo que paramilitares o de narcotráfico. Es que en realidad creo que la estrategia del narcotráfico no es la toma del poder, sino es tratar de que el poder reaccione o accione en función de sus intereses, ¿no? Eso es el logro más grande, claro, ¿no es cierto? Que trabaje para ellos, básicamente. Exactamente, sí. Eso es un poco el interés que tienen los grupos, porque hemos visto que no tiene de ninguna manera ninguna intención de ser parte del gobierno, ¿no es cierto? Claro. Es decir, que favorezcan el negocio nomás. Pero también requiere, como decíamos, de una logística que funcione a nivel global. Digo, los conflictos que vos hablabas y que intervienen en estrechos y en rutas
marítimas también impactan los negocios de estos grupos. Sí, por supuesto, claro que sí. Sí. Estamos en un mundo globalizado, ¿no es cierto? Entonces el tema de los estrechos y de que se llama choke point es crítico para todo tipo de comercio, ¿no es cierto? Lo hemos visto también con los hutíes en el Mar Rojo, ¿no? Es decir, con el gasto. Para tener una idea, cuando los barcos comerciales con contenedores empezaron a dejar de ir por el Mar Rojo y tuvieron que bajar por África, el valor que tenía un contenedor normalmente arriba de un barco es de entre $1.000 y $1.500, subió a $4.000, ¿no es cierto? Por todo ese trayecto que tenía que hacer de más, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que estas cuestiones afectan el comercio y nadie quiere, digamos, que se vea afectado porque aumentan los precios del petróleo, aumentan el precio de los commodities producto de estas cuestiones, ¿no? Sí. Que es necesario a nivel global darle una solución o solucionarlo cuanto antes para que no genere una crisis económica global que se puede generar. Y respecto de Sudamérica y de Argentina, su posición geográfica está siendo ahora, digamos, tal vez en algún momento los perjudicó y ahora está haciendo algo positivo teniendo en cuenta que los conflictos están sucediendo. Estamos lejos de conflictos, sí. Hay un mapa que se muestra habitualmente, no sé cuán certero es, que es el rango de si hay una cuestión nuclear y que el único lugar que queda más o menos a salvo es por estas zonas. Sí, es así. Sí, el tema nuclear es un tema también... Es muy esperanzador ante el fin del mundo. Exacto. Por lo menos exacto, sí, es un país sí. Que no desaparece. Es una de las ventajas que tenemos, una ventaja estratégica. Claro. Tal cual. Yo quería preguntar justamente sobre la geografía de Argentina, sobre la Antártida, sobre el Estrecho de Magallanes, sobre esa parte del mundo y la logística y demás. ¿Qué viene hacia adelante en el sur argentino, en la Patagonia? Bueno, en lo que es, digamos, el Tratado Antártico, se vence en el año 1948 y es probablemente que se vuelva... ¿En 2048? Sí, en 2048, perdón. Y se va a volver a postergar por otras décadas más, porque es una zona libre tiene que ser una zona libre de armamentos, una zona que solamente se puede explotar para fines científicos. Y la diferencia que tiene la Antártida con el Polo Norte, el Polo Norte es hielo. Pero en la Antártida debajo de hielo hay tierra, ¿no? Entonces hay recursos también. Y es lo que el mundo va a tratar de evitar, porque ya tenemos bases en nuestro sector, tenemos bases de distintos países y China tiene 6 bases, Estados Unidos tiene 6 bases también, todos los países tienen muchos países tienen sus bases ahí, así que es muy difícil, digamos, poder reordenar territorialmente la Antártida, ¿no? En lo que respecta a soberanía. Así que bueno, esperemos a ver cómo el Tratado Antártico si se vuelve a renovar o si se establecen normativa. Argentina tiene una posición muy sólida al respecto sobre los derechos argentinos sobre la Antártida. Muy bien, vamos a un corte, por favor. Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, seguimos adelante en esta charla con Sergio Skobalski, nuestro invitado hoy especial. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes. Gracias Juan Manuel también por estar aquí. Lo saludamos otra vez a Pepe Kokubu, que está escuchando seguramente. ¿Cómo estás, Pepe? Espero que estés muy bien. Nos estaremos viendo pronto. Bueno, Juan,
¿En qué estás pensando? ¿En qué otra pregunta más estás pensando? Que todo lo que estuvimos conversando, lo que sobrevuela la cuestión es, Estados Unidos fue el hegemón de los últimos 80 años, pero ahora eso no funciona tan bien como funcionaba antes. ¿Qué pasa entre Estados Unidos y China y qué puede pasar a futuro? Porque teniendo en cuenta que son aliados, además de ser competidores. Bueno, ahí es la gran diferencia, ¿no es cierto? Estamos en un momento de transición geopolítica de lo que se llama un equilibrio jerárquico estable, que estaba dominado por Estados Unidos, a un sistema multipolar competitivo. Pero este subsistema multipolar competitivo tiene a su vez un subsistema bipolar flexible. Vamos de a poco. Vamos de a poco. Digamos, lo que vos un poco decías, es el hegemón es el equilibrio jerárquico estable dominado por Estados Unidos. Ahora se genera lo que se llama la multipolaridad competitiva con potencias que el principio era Estados Unidos más China más Rusia, ahora son todos iguales, digamos, ¿no? Están en la misma línea. Estados Unidos, China, Rusia, depende. Los estrategas chinos hablan de mundo policéntrico, digamos, porque en función, si hablamos de la cuestión militar, tenemos a Estados Unidos, que es el más importante, pero después viene Rusia, y después China. Si hablamos de la parte comercial, hablamos de Estados Unidos y China, que están en una competencia par a par, y no hablamos de Rusia, porque Rusia tiene un PBI similar al de España, digamos. O sea, no es la fortaleza, es una potencia militar, pero no es una potencia económica por ahora, digamos, ¿no? Entonces, y esto se da en un marco de la cuarta revolución industrial, ¿no? La cuarta revolución industrial es la primera que no fue monopolizada fue la más rápida y la primera que no monopolizó Occidente. Y eso es lo que genera estas fricciones en las relaciones de poder. O sea, de alguna forma Occidente por primera vez está corriendo de atrás lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Exactamente. Era el Reino Unido, Estados Unidos eran los que innovaban, los que traían la innovación. Aparte era de Occidente, ¿no? Las tres primeras revoluciones fueron lideradas por Occidente, esta no. Hay un dato que también muestra que esta competencia se profundiza. La Oficina de Producción Industrial de Naciones Unidas estudió y determinó, digamos, que para el 2030 China va a concentrar el 45% de la producción industrial global. Estados Unidos el 11% y el 38% el resto de las potencias medias. Esto cobra sentido, ¿no? Estamos hablando del 45%, ¿no? En el 2030. Cobra sentido si comparamos con el año 2000. China era el 6%, ¿no? de la producción industrial. Estados Unidos tenía el 25% y el 70% tenía el resto de las potencias medias. O sea, todo eso se ha invertido, ¿no es cierto? Y esto es un poco lo que muestra que esta competencia estratégica va a perdurar en el tiempo, ¿no es cierto? Y a diferencia de lo que se dio en su momento entre la competencia estratégica de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, es que ahora los mercados están cruzados, ¿no? Hay flujos económicos, hay convergencias comerciales, etcétera, que durante la Guerra Fría no se daban, ¿no? Eran dos bloques totalmente separados que no compartían ni intercambiaban flujos económicos entre sí, ¿no? Entonces, esto es un poco la característica que tiene. Hay un dato también que lo da el Instituto de Estudios Estratégicos australiano, que dice que que China domina 37 de las 44 tecnologías revolucionarias más importantes del mundo, dentro de lo cual está la inteligencia artificial, la robótica y el espacio, mientras que Estados Unidos conserva todavía lo que es la computación cuántica y los semiconductores, ¿no es cierto? Pero bueno, estos son datos que permiten ver que esta competencia estratégica va a continuar, digamos, ¿no? Porque casualmente estos mercados cruzados y esta característica que tiene la cuarta revolución industrial, de que no fue monopolizada por Occidente, está generando todas estas cuestiones en el sistema internacional que por supuesto van a perdurar en el tiempo y se van a ir profundizando. Y puede ser una especie de salvaguarda de la paz mundial, digamos, que siempre, que estén unidos de alguna forma. Siempre el intercambio económico se consideró como, por supuesto, porque es real, ¿no es cierto? Cuando hay más intercambio económico entre los países,
tiende a haber menos conflictos, ¿no? Porque hay intereses económicos y por supuesto los intereses económicos prevalecen por sobre los conflictos que llevan a las guerras, ¿no? Así que sí, eso es una esperanza, por supuesto. Vamos a un corte, por favor. Reporte Asia, BEA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro. Bueno, seguimos conversando aquí sobre estos temas importantes del mundo en este momento, los temas de valor global y de entendimiento global para nosotros. Y Sergio, te quería preguntar, haciendo un poco de análisis de discurso, por ejemplo, estoy de alguna manera haciéndolo por mis recuerdos, ¿no? Pero considerando lo que veo y lo que estudio a diario, el presidente Milei hace 6 meses que no dice la palabra China, por lo menos en su discurso, y Trump tampoco. Trump, digamos, Xi Jinping y China no están realmente en el discurso diario de la problemática de Estados Unidos. La problemática de Estados Unidos va por Irán, por Medio Oriente, va por otros, por Ucrania, pero no está realmente en el diario como fue en la primera presidencia de Trump, China, ¿no? Entonces te quería preguntar, y recién hablabas de la complementariedad de los dos sistemas y de los dos países, ¿son enemigos perfectos? ¿Son realmente utilitarios uno con el otro? Yo creo que la importancia, digamos, lo que preserva, digamos, a Estados Unidos como potencia global dominante actualmente también, es el dólar, ¿no es cierto? Claro. El dólar es, porque el dólar no tiene respaldo en oro, ¿no? Es la confianza que tienen los países en el dólar, ¿no? Y el sistema SWIFT, ¿no? El sistema de intercambio, ¿no? El 80% todavía de los intercambios comerciales a nivel global se dan a través del sistema SWIFT en dólar. China y Rusia han creado sus propios sistemas, ¿no? El de China es el CIPS y el SFBP, que es el ruso. Y China lo que está intentando es también comerciar con los países a través de este sistema CIPS, que es el sistema de la transacción en yuanes. Yo creo que ese es digamos, el punto débil que podría llegar a profundizar o acelerar la transición hegemónica. Sí, mientras el dólar se mantenga como moneda global a través de su sistema SWIFT, Estados Unidos va a mantener su poder como gran potencia mundial, no hegemónica, sino en competencia, ¿no? En esta multipolaridad competitiva, ¿no? Con otros países, pero manteniendo, digamos, su relevancia estratégica como país, por supuesto, más importante, ¿no? Ahí está, creo, la clave. China ha intentado, incluso creo que lo ha últimamente con Arabia Saudita, que es uno de sus principales proveedores de petróleo, ha logrado hacer transacciones en yuanes, ¿no? Bueno, incluso Argentina, muy poco, pero sí algunas importaciones se han hecho en yuanes. Pero, como vos decías, no conozco a nadie que quiera ahorrar en yuanes, ¿no? Claro, exactamente. Y aparte, también se ha dado, porque hubo un intento también de que los BRICS se sumen a este sistema. Sí. Se habló de una moneda común también. Una moneda común es imposible todavía, ¿no? Sí, hay tantas disparidades. Sería un problema gigantesco. No sería posible, por lo menos por ahora. Y bueno, casualmente es eso, ¿no? Es decir, la forma de, digamos, de acelerar, digamos, esta transición hegemónica sería eso, ¿no? Que el dólar deje de ser la moneda
a través de las cuales se hacen las transacciones globales. Por eso es que también el presidente Trump ha amenazado, digamos, a los países de los BRIC con un arancel del 100% en el caso que empiecen a hacer sus transacciones económicas con otra moneda que no sea el dólar y con otro sistema que no sea el SWIFT. Sergio, tengo una especie de juego de futurología, a ver si... ¿Cómo te imaginas una China post Xi Jinping? Porque todo termina. Sí, todo bueno, pero es bastante difícil imaginarla ahora, ¿no? Es difícil. Sí, Xi Jinping... que ya llevan el poder 12, 13 años más. 2013 en adelante, 16 años. 16. Sí, pues fue vicepresidente primero, claro. Y después Bien. y bueno, y tiene por supuesto igual que tiene la categoría que le dieron, Sí. igual que Mao, de poder ser reelegido indefinidamente, ¿no? Creo, digamos, que por supuesto las transiciones se van a dar en algún momento. Naturalmente, sí. Todavía no se vislumbra, digamos, quién puede reemplazarlo en su liderazgo, que por supuesto es un liderazgo muy fuerte. No son zapatos fáciles de llenar. No, son muy difíciles de llenar. Así que no te puedo dar una respuesta fundada, digamos. Te iba ¿no? a preguntar por fundada. la Rusia post-Putin, pero también te pongo en un aprieto. No, pero es un poco lo mismo, ¿no? Sí, claro. Es un poco lo mismo. Lo que pasa que China en este proceso con la cantidad, con 700 millones que han salido de la pobreza, la eliminación de la pobreza cero, digamos, es un poco ese pacto tipo el contrato de Rousseau, ¿no es cierto? Es decir, mientras el pueblo sienta que se le mejoran sus condiciones de vida, va a seguir apoyando, digamos, el sistema político que tiene China, ¿no? Vamos a la última pausa. Reporte Asia, BEA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, Juan, ¿qué te parece? ¿Cómo podemos cerrar esta gran noche? Primero, repasar un poco, hemos tocado, gracias Sergio por estar con nosotros. Por favor, hemos tocado gracias a ustedes. Los temas más relevantes a nivel global, que no es sencillo. Para nada. Tema de Israel-Irán, de Ucrania con Rusia, el estrecho de Taiwán y China, una sola China. Estados Unidos y China. Estados Unidos y China. El rol de la Unión Europea, Sudamérica, el narcotráfico, la verdad. Antártida. Que para escuchar nuevamente el programa con más tranquilidad. Así es. Pero Sergio, primero te agradezco nuevamente. ¿Y cuáles serían para vos las cuestiones que uno le dirías al oyente tiene que prestar atención en los próximos meses, años, y lo que quieras para terminar con esta jornada? En realidad agradecerles a ustedes la invitación y para, a modo de cierre, digamos, una consideración nada más, que es que el escenario actual muestra que la vigencia que tienen los conceptos geopolíticos, ¿no es cierto?, que son clásicos, ¿no? Las esferas de influencia, los recursos, la disuasión nuclear, ¿no? Pero se están reconfigurando, ¿no? Que es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Cómo se están reconfigurando esos principios, ¿no? Estamos en un mundo que es multipolar, donde ni las alianzas son estables ni la paz es duradera. La tensión persiste y la probabilidad de nuevas escaladas está muy lejos de desaparecer. Así que ese es el escenario. Bueno, no fue tan optimista. No, son no muy optimistas, por supuesto. Pero como dijimos, por lo menos en esta parte del mundo lo vemos por televisión por ahora. Sí. No es foco. Bueno, interesantísimo. Quedan todavía unos minutos. Lo importante, bueno, en Clave Japón hoy queríamos hablar sobre Kaizen, sobre mejoramiento continuo, sobre negocios, sobre empresas, sobre nuestro mundo, que es el mundo de los negocios, pero darle una mirada diferente, una mirada desde otros aspectos como el de la defensa, como el de la geopolítica, que hacen a los negocios, y creo que la geopolítica es un asunto que se analiza en las empresas, en los gobiernos, y hace falta cada vez más conocer qué está pasando en el mundo para poder entender hacia dónde van los negocios también. Exactamente, yo creo que esa es la clave de la geopolítica, ¿no? O sea, la geopolítica tiene una simbiosis con la economía, porque poder
entender lo que está pasando en el mundo y lo que puede llegar a pasar a través de esta perspectiva es lo que le permite a los economistas hacer inversiones correctas y ver por dónde está yendo el mundo en este momento, ¿no? Y en el momento futuro próximo. Bueno, todavía quedan unos minutos más. Te quería preguntar algo que me quedó pendiente a mí, que es ¿cómo considerás la compra de los F-16 en Argentina? ¿Cómo ves eso? ¿Es algo histórico? ¿Es un hito? ¿Es valioso? Es un hito y es muy valioso. Los F-16 son unos aviones que son espectaculares, están probados en combate. Esas las características, han sido probados en varios conflictos y yo creo que es un salto cualitativo que tienen las Fuerzas Armadas de Argentina y la Fuerza Aérea en la adquisición de esos F-16. Creo que ha sido una compra acertada por parte del gobierno. ¿Y cuál es el escenario de uso, la disuasión que se puede hacer con ellos? ¿Cuál sería la aplicación? El rol de las Fuerzas Armadas en nuestros países es básicamente disuasivo, ¿no es cierto? Los F-16 también los tiene Chile, lo tienen otros países de la región, y lo que en realidad Estados Unidos, cuando también hace la venta de estos armamentos, busca que no se rompa el equilibrio regional, ¿no? Que es un poco lo que está pasando. Pero vuelvo a repetir, los F-16 creo que es un hito histórico y es algo muy bueno para las Fuerzas Armadas de nuestro país y especialmente para la Fuerza Aérea. ¿Tuviste posibilidad de ver alguno de ellos en persona? No todavía. Hubo un evento importante en el que se presentaron. Sí. Muy bien, bueno. Estamos entonces, muchísimas gracias. Nos despedimos de Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un gusto estar aquí, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes próximo. Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.